Su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 36 al 40. Mateo 22, del 36 al 40. Voy a leer desde el 34 y dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre Santo, queremos poner en esta mañana tu palabra para que sea carne en nuestros corazones. Te pedimos que nos hables a través de lo que tú quieres decirnos, Señor, a través de este siervo tuyo. Padre, que no sea yo, sino que sea lo que tú quieres hablar a tu congregación, Padre. En tus manos nos quedamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mucho se ha hablado ya acerca de los mandamientos. Muchas filosofías han tomado incluso los 10 mandamientos de la ley de Moisés como un referente, incluso de conducta humana. Muchas veces se ha predicado utilizando el primer mandamiento para poner primero a Dios, y eso no está en discusión. Hoy queremos hablar acerca del segundo gran mandamiento que Jesús lo define acá. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. También se ha utilizado mucho este versículo para hablar acerca de autoestima, y muchas de las personas que comparten y que tratan a la gente que tiene un problema de autoestima o que tiene algún tipo de desviación, no sé, le dicen: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo y no en vez de a ti mismo. Y ese es un problema bastante común. Dios me ha dado el privilegio de compartir con jóvenes durante varios años, hasta hace algún tiempo. Y muchos de los problemas que veíamos con los muchachos era ese, que en lugar de amar a alguien como a sí mismo, lo amaban en vez de a sí mismo. Entonces, claro, ocurría el problema de que cuando nuestra vida depende de una persona, si esa persona se va, nos quitan el piso y nos vamos abajo. Pero no les voy a hablar de eso esta mañana. Ese no es el punto de hoy. Hoy queremos hablar acerca de un diferente enfoque de este segundo mandamiento. Primero, Jesús nos enseña este mandamiento, se los da a los fariseos cuando le querían tentar, y el lío resulta que ya de por sí es difícil, ¿no es cierto? Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya de por sí es difícil. De repente Jesús, cuando está hablando con sus discípulos, luego de un tiempo, se las pone más difíciles. Esto está en el libro de, espérenme un momentito que se volvió loco mi teléfono. Jesús está hablando con sus discípulos la última semana y les dice: les dejo un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y en esto va a conocer el mundo que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Si ya de por sí era difícil cumplir la parte de amarnos los unos a los otros como a nosotros mismos, voy a amar a mi prójimo como a mí mismo,
Imagínense la complejidad que Dios pone ahora diciendo a través de Jesucristo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, claro, decir, no, nos amamos, perfecto, yo amo a mis hermanos. Es fácil. Posiblemente Pedro, el apóstol Pedro del que compartió la semana pasada Gabriel, la vio un poco más sencilla. Y Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8 y 9, dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciéndose, sabiendo que fueron llamados para ser de bendición. Entonces, claro, Jesús dice, ámense. Pedro le baja un poquito más del estándar y dice, bueno, apréciense, bendíganse. En cambio, el apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces Jesús dice, ámense, Pedro dice, bendíganse, y Pablo dice, sopórtense. Bueno, ya si es que no puedes amar, al menos aprecia. Y si no aprecias, al menos soporta. Ahora, ¿cuál es el eslabón que une esta cadena? ¿Qué es lo que haría que sea más fácil poder llevar a cabo este gran mandamiento? ¿Cómo puedo soportar a alguien a quien no puedo soportar? ¿Cómo puedo apreciar a alguien a quien no puedo apreciar? ¿Y cómo puedo amar a alguien como Dios me amaba a mí? Y es sumamente difícil. Primeramente porque nosotros como seres humanos no estamos capacitados para eso. El apóstol Juan, igual en su primera carta, dice en el capítulo 4, versículos 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento en él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es fácil venir todos los domingos a un grupo, reunirnos, cantar canciones tan bonitas como no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor. Y Señor, muéstranos tu gloria. Y Señor, queremos ser más como tú. Y podemos cantar un montón de canciones que nos llegan al corazón y hasta que nos remueven el alma y los sentimientos. Pero cuando la palabra nos confronta en cosas como estas, queremos salir corriendo. Para mí ha sido bastante difícil esto porque creo que es una de las cosas más difíciles poder amar a ciertas personas que no nos facilitan la vida. Siempre hay gente que es una piedra. Siempre hay gente que es, no sé, un obstáculo en nuestras vidas. Un amigo mío alguna vez me enseñó y me dijo, Jesús sigue siendo carpintero y nosotros somos la madera en la que él trabaja. Y hay cuántos clavos utiliza a veces. ¿Cuántas personas son utilizadas como clavos o como lija o como formones o como martillo o lo que sea para que nosotros terminemos siendo una obra perfecta? Qué fácil es amar a un Dios al que no vemos, es lo que acabamos de leer en la carta de Juan. Es fácil amar a un Dios al que no vemos. ¿Qué tan fácil es amar a aquel hermano que está al lado nuestro? En otra ocasión se repite la misma pregunta que le hacen a Jesús. Esto está en el libro de Lucas 10, 25 al 37.
Otro maestro de la ley, un intérprete de la ley, le pregunta: Maestro, ¿qué voy a hacer para llegar al cielo? Y Jesús le dice: ¿qué es lo que te dice la ley? Tú eres el doctor en la ley, tú eres el intérprete, dime, ¿qué es lo que dice la ley? Y él dice: bueno, sí, tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, y al prójimo como a mí mismo. Y Jesús le dice: bien has dicho, haz eso y vivirás. Y él, queriendo justificarse a sí mismo, esto dice la palabra, le preguntó: ¿quién es mi prójimo, Señor? Señor, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que fue golpeado? Y el hombre le contestó: el que fue movido a misericordia. Lo curioso de esta historia que Jesús cuenta, primero está hablando con un doctor entendido en la ley, una persona que se sabía la Torá, el Antiguo Testamento, de atrás para adelante, de arriba para abajo y de todas las maneras. Segundo, a su congregación: no, esperen, Dios no me llama a eso, aléjate de mí, Satanás. Y se fue y siguió caminando. Posiblemente utilizó su religión o su ley o su tradición para no acercarse a ese hombre. ¿Qué es más importante? Una de mis cartas favoritas, una de las epístolas favoritas, me costó años aprender que las epístolas no son las esposas de los apóstoles. Una de las epístolas favoritas mías es la epístola de Santiago. Santiago es lo que vulgarmente diríamos un machetero cristiano, porque nos da a los cristianos con ganas. Por años, los protestantes hemos estado luchando contra una palabrita que no nos gusta mucho, que es la palabra religión. Y habrán oído algunos decir: no, es que yo no soy religioso. El cristianismo no es religión, sino relación. Error. ¿Saben qué dice la Biblia? La Biblia dice en la epístola de Santiago, capítulo 1, 26 y 27, si alguno de ustedes se cree religioso y no refrena la lengua, sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Primero, no es malo ser religioso. Es probable que ser tradicionalista sea malo y es a lo que nos queremos referir. ¿Y qué es lo que estaba pasando con este hombre, con el primer hombre que pasó al lado del herido? Su tradición, sus creencias, su filosofía, sus juicios y su interpretación de la ley impidió que, siendo judío, pueda acercarse a una persona que estaba necesitada. Luego se acerca a un levita. La tribu de Leví es uno de los hijos de Israel
Y Dios saca al pueblo de los levitas, a los hijos de Leví, dentro de la estadística del pueblo de Israel. Y tenía el último hijo de Israel que se llama José, y de él nacen 2 tribus, para que se completen las 12 tribus de Israel. Entonces, si ustedes leen el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, nos dice que los levitas no tendrán heredad, porque el Señor es su heredad. Los levitas estaban llamados a ser los sacerdotes del pueblo de Israel. Eran quienes representaban a Dios dentro de los pueblos. Como no alcanzaban a tener un montón de sacerdotes, lo que hacían es, tomaban un levita y, por ejemplo, si yo tenía una familia grande, yo podía pedir un levita para que él se pase a vivir en mi casa, y entonces era como decir, traigo la presencia de Dios a mi pueblo. Entonces, no, yo represento a Dios. Yo vengo aquí caminando y represento a Dios. Y veo una persona que está ahí, Señor, no tengo tiempo, así que me voy para donde tú me mandaste, a la tierra o a la familia que tú me has llamado a bendecir, porque yo soy un levita, Señor, aleluya. Así que a lo mucho lo que puedo hacer es, Señor, bendícelo, y que alguien se haga cargo de él, por favor, Señor. Otra vez Santiago. Santiago vuelve a darnos machetes sobre este tema y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntese y sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? A veces pensamos, no estoy en contra de la oración. Yo creo que la oración, la Biblia nos dice que la oración del justo puede mucho. Pero a veces necesitamos ir un paso más allá. Les voy a compartir de mi corazón, no por echarme flores ni por nada de esas cosas, pero les voy a compartir unas historias que han pasado en mi vida en las cuales Dios me ha probado grandemente. La primera fue hace varios años, cuando yo estaba trabajando en instalaciones en una empresa y tuve que hacer una instalación en Santa Rosa. ¿Qué se come en Santa Rosa? Bueno, no hay un restaurante aquí, entonces todo el mundo me decía, mira, lo que puedes comer es en el mercado. Ok, vamos al mercado. En el mercado había sillita caliente. ¿Qué quiere decir eso? No es que yo me siento en mi mesa y nadie más se sienta en mi mesa porque es exclusivo. Era un patio de comidas en donde todo el mundo se sentaba en la silla que encontraba libre. Entonces yo busqué el sitio menos pecaminoso y me senté a comer. Una señora se me acercó y me dijo, bueno, un almuercito, sí, un almuercito, muchas gracias. Ahí tuvimos que apelar a Marcos 16, que dice que comerán cosa mortífera y no les hará daño. Entonces, después de haber orado bien, me predispuse a comer. Y vino un hombre, un cargador, y se sentó al lado mío en la mesa. La chica que estaba sirviéndome le dijo, ¿qué quiere? Solo una sopita, no quiero nada más. Ok, una sopita. Yo seguía atacando mi plato. Y fue cuando el hombre levantó los ojos y me dijo, perdona que le moleste, no tengo para pagar la sopa. ¿Usted puede pagar por mí esa sopa? Esa cuchara de sopa se me hizo tan sólida, yo no podía meterme en la boca. Ok, sí, yo no tengo ningún problema, vamos. ¿Quiere algo más? No, la sopita está bien. Gracias. La chica se acercó y yo le dije, no se preocupe, dele lo que quiera. Dios movió mi corazón. No lo digo porque fui yo, sino que fue simplemente, yo creo que Dios quien preparó ese momento para enseñarme a mí una palabra de la cual nos estamos olvidando como cristianos, que es la compasión. Estuve viendo algunos videos y vi unos sociólogos que hablaban y que decían, eso de amar ya no es actualizado. Ahora lo máximo que pedimos
que podemos pedir a los seres humanos es que sean compasivos, que tengan empatía, porque el amor ya va mucho más allá. Y ahora ya le bajamos más del estándar, como hablamos al comienzo, ¿no es cierto? Amamos los unos a los otros, bueno, ok, bendíganse, ok, sopórtense, tengan un poquito de empatía. Pero al menos tratemos de hacerlo, vivamos con empatía. La segunda historia que quiero contarles sucedió más o menos hace unos 3 meses, 2 o 3 meses. Estaba con mi hijo y como yo tengo la última palabra, en la casa no teníamos pan, como yo tengo la última palabra dije, está bien, yo voy. Fuimos a comprar pan con mi hijo, nos estacionamos en una panadería y nos bajamos y se acercó una señora y cuando se acercó la señora yo dije, oh, porque es como que Dios cogió mi corazón y me lo exprimió. Era una señora que tenía problemas para movilizarse, andaba con una muleta, había perdido un ojo y se acercó llorando. Me dijo, Señor, yo no quiero pedir caridad, pero tengo un problema. No me han dejado entrar a vivir en mi casa porque no he pagado, me faltan $14 para el arriendo. Y necesito, y me dijeron que vaya allá al lado de donde está usted porque ahí hay mucha gente y puedo pedir caridad. Asunto número 1, Dios había tocado mi corazón. Asunto número 2, yo creo que era importantísimo para mí darle un ejemplo a mi hijo acerca de lo que podemos hacer cuando Dios nos bendice. Señora, ¿cuánto le falta? Me faltan $14. ¿Y usted ha comido algo? No, no he comido nada, señor, estoy durmiendo en la calle. Me metí la mano en el bolsillo y lo que tenía en el bolsillo le di. Si era más de los $14, ¿no? Sí. Y lo único que le dije, señora, que Dios le bendiga. Vaya, coma algo y pague su arriendo. A veces Dios nos llama a nosotros a ser ángeles. ¿Y qué quiere decir ser ángeles? No quiere decir que nos van a salir alitas de aureola y que vamos a salir volando. Todo lo contrario, la palabra ángel quiere decir mensajero. Y si nosotros no vivimos en compasión, si nosotros no sentimos la compasión, entonces mucha gente que necesita experimentar el amor de Dios no lo va a hacer por la sencilla razón de que no hay quien les ame. ¿Cuántos de nosotros simplemente hemos necesitado un abrazo? ¿Cuántas veces un abrazo, una bendición, una palmada en la espalda puede ser una predicación mucho más completa que el hecho de que nosotros analicemos un pasaje bíblico completísimo? ¿Cuántas veces el hecho de nosotros prestar el hombro para que alguien llore puede significar más y representar más a Dios que el hecho de que le sacamos 750,000 versículos bíblicos? Y es lo que nos dice Santiago, lo que les acabo de leer. Si alguien está en necesidad, si alguien está en desnudo, si alguien tiene un problema, ustedes no van a decir solamente, no debemos decir nosotros, porque eso me incluye a mí, nos incluye a todos. No podemos decir, ok, vamos a orar por ti. Se las pongo en otra, esta ya es más bíblica. Y es Jesús hablando con un grupo de gente, 5,000 hombres. Esto se encuentra en Mateo 14, versículos del 14 al 21, y dice, cierto que tenía la Biblia aquí, ¿no? 14 al 21 dice, Mateo 14, del versículo 14 al 21, y dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos sin demostrar compasión. ¿Y qué es la compasión? Es simplemente el hecho de yo colocarme en los zapatos de la otra persona, sentir lo que esa persona siente, ponerme en su lugar. Eso es todo. Suena fácil, es sumamente difícil.
Yo no podría ponerme en los zapatos de mi esposa porque ella calza 35 y yo calzo 42, entonces no entro. Por eso ese ejemplo no lo utilizo mucho. Es difícil, pero es así. Vinieron 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, se acercaron al Señor. Él empezó a orar por ellos y les sanó a quienes estaban enfermos de ellos. ¿Y ahora qué? Sí, está bonito, bueno, muchas gracias. Bueno, están despedidos, pero la diferencia que aquí es que sí hay refrigerio, pero allá no había refrigerio. ¿Y ahora qué hacemos? Y vienen los discípulos, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ya mándales para que compren comida en los pueblos cercanos. No, esperen, denles ustedes de comer. Otro evangelio nos dice que fue un niño quien tenía los 5 panes y los 3 peces y se los puso en las manos del Señor para que Él haga lo que pueda. La compasión de los seres humanos puede ser una semilla de un milagro. Porque la compasión trae amor. El amor trae bendición. Y la bendición trae un milagro. Entonces, mis amados hermanos, estamos llamados a dar un paso un poco más allá de lo que estábamos pensando. Ver hacia afuera y ser compasivos. Y a lo mejor estar dispuestos a llevar una buena noticia a través de cosas que no necesariamente son una predicación escrita, una palabra fuerte, una palabra confrontativa a través de la palabra de Dios, sino que simplemente ponernos en los zapatos de las demás personas. Recordemos esto, ¿no? Lo que les había leído. Efesios 4 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Yo sé que todos hemos aprendido bonito acerca de la palabra de Dios y hay cosas muy bonitas de las que hemos hablado y acerca de las bendiciones y nos apropiamos de un montón de bendiciones que están en la Biblia y decimos esa promesa es para mí y hasta decimos no, la palabra dice que todo el lugar que te entregaré, todo el lugar que tú pises bajo tus pies, entonces estamos pisando terrenos que queremos comprar o estamos diciendo no, el Señor me ha dicho que yo voy a ser bendecido en tal o cual área. Sí, está bien. Es probable que sea así, pero nosotros no podemos dejar de lado los mandamientos básicos del Señor. ¿Y cuáles son estos 2 mandamientos? Lo que acabamos de leer. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y no te olvides de amar a tu prójimo como a ti mismo. Sé compasivo, seamos compasivos. La compasión es uno de los valores en los cuales estamos nosotros fundamentando esta congregación. La compasión es uno de los valores que reconocemos como bíblicos, porque están en la palabra de Dios y sabemos que son uno de los valores en los cuales Dios se mueve grandemente. Entonces nos queda el reto grande. No necesariamente tiene que ser una de las personas del consejo, uno de los que estamos adelante. No necesariamente tiene que ser un pastor, líder, anciano, como quieran llamarle, quien está llamado a representar a Dios en la tierra. Pedro nos dice en su primera carta, porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó a ustedes de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando usted se pregunta, ¿quién tiene que predicar en el sitio en donde yo me encuentro? Le recomiendo una cosa, levante su mano derecha, alce el índice
y dóblele así. Yo soy quien tiene que predicar en donde yo estoy. Y créanme, va a ser más fácil cuando usted se ponga en los zapatos de la otra persona. Ahora le pongo una más difícil. Y con esto quiero terminar. Cuando alguien venga a agredirle, cuando usted vaya a encontrarse mañana, el día lunes o martes, o cuando le toque comenzar sus labores, con aquella persona que le resulta una piedra de tropiezo, tenga en su corazón lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver. Nosotros no podríamos decir que amamos a Dios, que no le vemos, al menos no físicamente, si no podemos amar a esa persona tan difícil de amar. Ahora, si quiere que le dé un tip para poder llegar a amar a esa persona, utilicemos inversamente la escala que nos pusieron Pablo, Pedro y Jesús. Comencemos por soportarle, soportándose los unos a los otros. Después de soportar, créanme, va a ser mucho más fácil llegar al bendígales. Pedro dice bendigan, bendíganse los unos a los otros en el versículo que leímos. Entonces, ¿qué tal? Si a una persona le cae mal, comencemos por soportarle. Segundo, bendígale. Usted no puede reclamar la mala influencia o el mal momento que le hace a una persona si usted no está orando por esa persona. Ouch. Entonces, ¿qué tal empezar a bendecir a esa persona? Señor, no le puedo amar. Es más, me está costando hasta soportarle, pero ¿qué te parece si me ayudas, Dios? Bendícele. Y va a darse cuenta usted como poco a poco va a ser más fácil amar a esas personas. Me parece que es en el mismo evangelio que Jesús les dice, bueno, y entonces, ¿qué de bueno tiene a la persona que solamente ama a sus amigos y a los que le tratan bien y a los que les cae bien? Hasta los gentiles hacen eso, todo el mundo hace eso. Ustedes pues tienen que amar a sus enemigos. Difícil, ¿no? Comencemos entonces como nos está enseñando la palabra de Dios. Yo sé que no es un estudio totalmente apologético y hermenéutico, pero es algo que me ha servido a mí y yo quiero hoy compartirles de mi corazón lo que pasa. Es difícil amar de buenas a primeras. Comencemos soportando. Una vez que soportemos, bendigamos. Y ya cuando empezamos a bendecir, Dios nos va a ayudar a amar. El apóstol Juan, en la misma carta de Juan, en la primera carta de Juan, que es la carta del amor, dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El hecho de que nosotros experimentemos y vivamos el amor de Dios es lo único que nos habilita a nosotros para poder amar. ¿Quiere experimentar el amor de Dios? Ame. ¿Quiere experimentar el amor de Dios? Ame. Porque el amor de Dios es como, ok, voy a hacer una analogía no tan bíblica. Es como el agua de riego. A Dios no le gusta el amor estancado. Dios le va a amar a usted siempre y cuando usted abra la llave y ame a las personas que están alrededor de usted. Le invito a orar. Amado Padre, tú nos conoces y conoces nuestra